Sí. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hola, bueno, buenas tardes, ya están llegando todos. Ahí están ingresando todas las personas. Bueno, bienvenidos, gracias por venir hoy a este webinario de datos abiertos que para muchos debe ser una curiosidad. Muchos deben estar familiarizados y muchos nunca lo deben haber escuchado. Así que bueno, vamos a dar comienzo. ¿Me están escuchando bien? Vamos a ver. Todas las preguntas que ustedes tengan las pueden enviar por la sección de preguntas. Sí, genial, Isabel, ahí está Isabel, buenísimo. Bueno, ahí está. Buenas tardes, mi nombre es Paula. Bienvenidos a este webinario de datos abiertos. Ya muchos de ustedes nos conocen, yo soy responsable de educación y Open Data de Wingu. Y en el día de hoy, junto a Pedro Daire, director de Latinoamérica del Lab de la Fundación Ciudadana Inteligente, y Anca Matioc, coordinadora regional de Desarrollo en América Latina, una iniciativa también de Ciudadana Inteligente, nos juntamos acá para contarles un poco acerca de qué son los datos abiertos, qué es esto que está resonando tanto. Muchos lo habrán escuchado y quieren conocer más, y muchos lo escucharon de lejos y están familiarizados, pero quieren tal vez involucrarse. Entonces, para eso voy a dar inicio a esta presentación. Si me acuerdan un segundo, vamos a hacer el paso de comando. Esperen un segundito. Bueno, ¿me están escuchando bien? Ahí hice el cambio de compu. Perfecto, ya veo que pueden ver la presentación muy bien. Perfecto, qué alegría escuchar y leer ahí en su chat que se escucha perfecto. Bueno, entonces en el día de hoy vamos a ver en este webinario por qué hacemos este webinario. ¿Qué son los datos abiertos? ¿Cómo le pueden servir a mi organización? Los datos abiertos y la incidencia en políticas públicas, que eso es lo más realmente importante de todo esto. Y después vamos a ver cuestiones prácticas. Ok, aprendí todo esto y cómo engancho, cómo empiezo, a dónde voy. Vamos a cubrir todos estos temas. La verdad es que armar el contenido para este webinario fue un poco complejo porque hay tanto. Ustedes imagino que escuchan la palabra datos y deben decir, estamos sobreinformados, ¿no? Tal vez hay un montón de información. Y es un tema bastante amplio y se puede complejizar. Así que el objetivo de este webinario es un poco darles un primer acercamiento, despertarles la curiosidad y darles un poco de información sin entrar en términos muy complejos acerca de qué es este mundo y cómo podemos convivir con él y sacarle provecho para la misión de nuestra organización. Bueno, entonces, como le decíamos, ¿por qué hacemos este webinario? Bueno, muchos de ustedes nos conocen, la gran mayoría seguramente. Wingu es una ONG que trabaja para otras ONGs, nuestros públicos son las organizaciones sin fines de lucro, y lo que hacemos es implementar tecnología en estas organizaciones para achicar la brecha digital que tienen. Lo que queremos es ayudar a profesionalizarlas y así que como que sea más sencillo para ellas cumplir su misión, ¿no? Entonces nosotros trabajamos día a día con organizaciones y nos dimos cuenta de que no hay familiaridad con el tema de datos abiertos y cuánto podrían hacer las ONGs utilizando datos abiertos, cosa que hoy sucede en un porcentaje muy chico. Cuánto pueden aportar con su trabajo, su conocimiento, sus investigaciones, su trabajo de campo que tanto tienen, cruzando esta información con los datos que ya existen desde otros orígenes. También, bueno, como ya lo comentamos, la falta por ahí de conocimiento, familiaridad realmente profunda con el mundo de los datos abiertos,
que hay en el tercer sector en general y realmente en la sociedad en general, en su mayor aspecto. Y por último, observamos que las ONGs tienen mucho trabajo hecho, muchas investigaciones que es muy, muy rica y realmente no saben qué hacer con esa información, ni siquiera hablar de hacer cruces fuertes. En su mayoría trabajan con una misión social, acopian información y no la potencian como realmente podrían. Y nosotros desde el lado de la tecnología podemos ver todo el potencial que hay ahí. Entonces como que queremos ir abriendo camino, que sucede con todo este mundo de la tecnología, como la Organización Ciudadana Inteligente y todas las otras organizaciones que están detrás de este webinario, que ya ahora les voy a contar un poquitito más. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Me van siguiendo bien con el sonido? Divine, perfecto. Hey, saludos. Bueno, perfecto. Bueno, entonces ahora yo estoy hablando de que conocen mucho, que no conocen mucho. Entonces yo les voy a preguntar, les voy a hacer un sondeo, quiere decir que yo les voy a lanzar una pregunta y la van a ver aparecer en su pantalla, y a mí me gustaría que ustedes vayan contestando haciendo clic con el cursor en su respuesta. Entonces la pregunta es, ¿cuánto conocen ustedes de los datos abiertos? Mucho, conozco un montón, sé lo que son, sé cómo los podemos utilizar, realmente queremos utilizarlos. La respuesta 2 es, los conozco algo, pero no sé cómo aprovecharlos, no tengo ni idea, escuché de ellos, pero ¿cómo los puedo usar? Y por último es, no tengo ni idea qué son los datos abiertos, qué es abierto, qué es dato, a qué se refieren. Bueno, ahí estamos contestando. El 86% ya contestó, genial. Bueno, entonces vamos a ver los resultados. Vamos a ver los resultados. Ahí viene la respuesta. Bueno, ahí pueden conocer ustedes la realidad general. Bueno, en un 54% nunca escuchó el concepto de datos abiertos. Claro, muy interesante. Eso es lo que les contaba algún principio. Desde nuestro lugar, trabajando con ONGs, vemos que no están familiarizados con un tema que realmente le pueden sacar un tremendo provecho. En segundo lugar, tienen alguna idea, pero no saben cómo hacerlos parte de su vida. Y en último lugar, están familiarizados y los quieren utilizar. Genial, buenísimo. Bueno, vamos a tratar de que al final del webinario todos pasen a la primera respuesta, al menos un porcentaje. Bueno, entonces vamos a la pregunta del millón. ¿Qué son entonces los datos abiertos? Más allá de definir la palabra datos y abiertos, que eso es como muy obvio, ¿no? Bueno, según la organización Open Data Handbook, es decir, la organización, el manual de los datos abiertos, define los datos abiertos como aquellos datos que se pueden utilizar, usar, reutilizar y redistribuir libremente por cualquier persona y que se encuentran sujetos al requerimiento de atribución, es decir, un permiso, un pedido, y de compartirse de la misma manera en que aparecen. Es decir, hay un inicial permiso para el uso, como una notificación para permitir atribuir el uso, pero más allá de eso son datos libres que están ahí en la nube, en su gran mayoría, y los que no están en la nube y deben ser publicados, deben ser puestos a disponibilidad por las agencias, los ministerios y los gobiernos que lo posean. Muchos de estos datos ya están en Internet, ya están disponibles, pero hay muchos otros datos que aún no se publican y que por ley deben publicarse. Entonces, bueno, hablamos de datos, ok, los uso libremente, pero ¿de qué datos estoy hablando? ¿Me interesan? Bueno, los datos abiertos pueden ser relativos a cualquier tema. Vamos a hablar de datos de salud, de datos de educación, del medio ambiente, la polución, la situación geográfica, de la sociedad, legislativo, ejecutivo, acerca del transporte de una ciudad. Es decir, pueden venir también estos datos de cualquier índole y ¿quién los puede producir? Cualquier organización, de hecho, muchísimas organizaciones sin fines de lucro lo que hacen es producir datos. Cualquier entidad de gobierno, un ministerio, produce datos constantemente y en su gran mayoría son datos de libre acceso que le pertenecen a la ciudadanía, aunque no estemos familiarizados con este aspecto. Incluso pueden provenir los datos muchas veces de entes particulares que realizan investigaciones y los pueden poner a disposición para su uso. Bueno, vamos a salir de la encuesta.
un segundito. Ahí estamos. Así que acá tienen un resumen. Los datos los podemos usar, reusar, redistribuir libremente. Esa es la gran ventaja y la libertad que nos dan estos datos. Bueno, ya hablamos de dónde vienen, cuánta información hay, qué potencial de riqueza. ¿Y ahora qué hago con todo esto y para qué me sirven? Digamos, es todo muy interesante, pero en la vida real vieron que hay como una brecha ahí, ¿no? Y más las ONGs lo sabemos, la brecha, ¿no? Por el tema de los recursos y del conocimiento y de capacitarse y de usarlos en el día a día. Los datos abiertos a las organizaciones y a la sociedad en su totalidad, a la ciudadanía, le dan muchísimas posibilidades. Pero por sobre todo tienen un fin último, es decir, nos dan muchas posibilidades, podemos hacer muchas cosas con esos, pero por sobre todas las cosas, los datos abiertos buscan generar transparencia. Por ejemplo, a través de los datos nosotros, del uso, es decir, vamos y salimos a buscar información, datos. ¿Qué podemos conseguir? Podemos consultar los datos del censo de un país. A ver, por ejemplo, yo les voy a mostrar para hacer un poco más práctico y que puedan hacer más tangible esto. ¿Qué es los datos del censo de un país? Bueno, acá, por ejemplo, el diario La Nación tiene un grupo de periodistas que hace un tiempo ya empezaron a trabajar fuertemente en la investigación y en la recabación de estos sets de datos. Hicieron un catálogo. Entonces, si ustedes entran a lanacion.com.ar/data, es decir, es el blog desde donde pueden acceder desde la página principal, van a ver acá, más allá de toda la investigación que realizan, que ese es, como les decía, el fin último, la transparencia, pueden ver acá un catálogo de datos. Hay muchísimos portales donde ustedes pueden acceder a los catálogos de datos y así empezar a interiorizarse en profundidad acerca de la información. Entonces, por ejemplo, entran al catálogo de datos y tienen datos del censo, todos los boletines oficiales con toda la distribución de los gastos. Quise meterme hoy en la página del INDEC, pero estaba teniendo problemas para acceder por un segundo, así que bueno, me pareció también interesante mostrar este catálogo de datos. Ven, acá tienen INDEC, inflación, hacer un cruce de datos. También con los datos abiertos ustedes pueden ver o encontrar mapas, lugares de emergencia ante una catástrofe. Este fue otro boom y otro hit y un gran uso de lo que se puede hacer con los datos abiertos y que fue encontrar mapas para geolocalizar las catástrofes o los lugares de emergencia. Ven, acá pueden ver en Haití, a ver si ya lo están pudiendo ver. Genial. Bueno, ven ahí en Haití, esto fue cuando tuvieron la catástrofe, en la crisis, todo el mapa que en el momento real, en real time, iban localizando los lugares de catástrofes, derrumbe, los centros de emergencia. Esto es parte de uso y reuso y el consumo de datos abiertos. Entonces, de alguna manera y sin que se den cuenta ustedes y su vida cotidiana están totalmente cruzados, atravesados por datos abiertos y tal vez no están familiarizados que así es, que ustedes usan datos abiertos y cuál es el alcance que puede llegar si realmente los empiezan a usar a conciencia, ¿no? Por ejemplo, acá les puse el de Haití porque bueno, fue el que primero, estuve buscando el que primero saltó, pero por ejemplo, cuando fue la catástrofe de La Plata, es decir, que esto ustedes dicen, sí, en Haití sirvió. Bueno, nosotros lo usamos en La Plata. Un grupo de desarrolladores que tenemos la suerte de conocerlos, ante la emergencia de La Plata, de la tremenda inundación, salieron rápidamente a hacer un mapa y geolocalizaban los centros de distribución de ayuda para que las personas que con un celular simplemente, que por ahí no tenían luz o estaban en el medio de la crisis, desesperados, no sé, en el medio, con el celular podían encontrar a dónde ir, dónde tenían frazadas, dónde estaba Cruz Roja, dónde estaban los centros de distribución de agua, de colchones, personas perdidas. Entonces este es otro uso súper interesante, que aparte de esta información que se genera y queda registrada, ¿no? para aprender después de las experiencias. Bueno, como comentamos también en este catálogo de datos de La Nación, que hay de vuelta cientos y cientos de catálogos de datos, hoy si hay algo que tenemos ahí en internet son sets de datos, es por ejemplo, podemos ver cómo un gobierno distribuye su presupuesto. Entonces, por ejemplo, de toda la contribución
fiscal, que por ahí hace la ciudadanía, tanto porcentaje va a educación, tanto porcentaje va a salud. Esos son datos súper, súper interesantes y que realmente en detalle o en la actualidad, en el día a día, que está pasando hoy con esta distribución, uno no está familiarizado y toda la información está. Acá yo quería poner rápidamente, por ejemplo, el gobierno de Inglaterra, en este sentido es uno de los pioneros, aunque bueno, hay muchísimos países que ya lo están tomando en cuenta, ya están como transparentando toda la distribución y el desglose de los presupuestos. Entonces ustedes pueden entrar acá y hacer curvas y buscar datos y buscar gráficos de torta, de barra, de ver acerca de los impuestos como el IVA, los reclamos de seguros. Es realmente, como puedo decir, como muy rico, hay muchísima información. Así que bueno, si es por ejemplo, creo que podría estar todo el día y realmente maravillarlos, habiendo como todo el tiempo como que se van renovando e innovando en lo que es la visualización de estos datos tan importantes. Pero bueno, acá quería darle un primer pantallazo para que ustedes puedan ver la importancia de estos datos abiertos, cuánto son parte de nuestra vida, y por ahí no nos dábamos cuenta, ¿no? Entonces, como les comentaba recién, nosotros tenemos mucha información y la podemos cruzar con estos datos. Y lo que buscamos de alguna última manera, ahí están viendo la pantalla, vamos a maximizarlo. A ver si lo están pudiendo ver bien. Genial. Es acerca, con toda esta información, participar un poco más de las decisiones democráticas, entender qué está sucediendo ahí detrás, hacer un poco también visible nuestro trabajo, ¿no? Si nosotros podemos validar las investigaciones que estamos haciendo con los datos que hay locales o regionales. Esto también nos permite conocer mucho más fácilmente realidades locales de otras ciudades, de otros estados, y compararlos con las nuestras, si pudiéramos realmente ir ahí a la nube y subir y ver cuánto hay para aprovechar. Y como le dije, por fin último, y por sobre todas las cosas, abrir datos, pedir el acceso a la información pública y utilizar estos datos que son parte de nuestra vida, tiene como fin último la transparencia, ¿verdad? Así que bueno, hablando un poco de esto de la transparencia, yo le voy a pasar el micrófono a Pedro, que tiene algo para contarles al respecto, y a Anka, que van a ilustrar de alguna manera esto que yo les estoy contando. Hola, hola a todos, estamos desde Chile, ahora conectándonos con el webinario organizado por Wingo. Muchas gracias por la oportunidad de contactar a esta audiencia bastante interesada y con voluntad de aprender. Desde Chile estamos acá, desde la Fundación Ciudadana Inteligente, Pedro Daire. Yo soy el director del LATAM Lab, que es un espacio de prestar servicios a Latinoamérica, servicios tecnológicos, y Anka Matiok, que los dejo con ella. Hola, yo soy la coordinadora regional de Desarrollando América Latina. En algunos minutos vamos a escuchar más sobre esa iniciativa. Bueno, nosotros les queremos mostrar algunos casos. En particular, mi parte de la presentación tiene que ver con casos más prácticos y usos de los datos abiertos y en general la tecnología para fines ciudadanos. En ese sentido, yo tengo aquí una pequeña presentación sobre la tecnología utilizada por los ciudadanos. Mire, mi presentación es poco tecnológica, en el sentido, quiero dejar claro que la tecnología para la ciudadanía no es una tecnología de punta, más bien es una tecnología bastante estándar, que lleva años en el mercado de la web,
solo que nunca se había utilizado tanto como ahora para fines cívicos. Aquí pongo a propósito, bien acotado, algunos de los términos y recursos que normalmente se utilizan en la web, HTML, que son el código con que se hacen los sitios web, las URLs, que son los conocidos como links o enlaces, los comentarios de cualquier recurso asociado a la web, fotos, mensajes de texto. Esas son toda tecnología bastante vieja, es decir, lleva 15 o 20 años siendo utilizada ampliamente por las empresas, las corporaciones. Lo que yo quiero declarar es que la tecnología es vieja, lo que es nuevo son las relaciones y los tiempos y las magnitudes. Es decir, lo que antes se demoraba mucho, hoy se demora poco. Lo que antes era indirecto, ahora es directo. Es decir, en Twitter uno poder hablar directamente con el presidente es una relación nueva. No es una forma nueva de comunicación, sino que lo que cambia es que uno le puede hablar directamente. Que te responda en segundos también es algo nuevo. Que sean millones los que ven o millones los que pueden acceder a información es algo nuevo. Todo eso provisto por la tecnología vieja, solo que aplicado a fines nuevos. Yo les quiero mostrar aquí algunos usos de datos y de tecnología para el accountability, es decir, la rendición de cuentas, que es un tema que es muy atingente en general a las ONGs porque van monitoreando lo que las autoridades debieran hacer o dicen que quieren hacer, pero finalmente no hacen. Aquí les muestro dos casos. Uno es muy famoso, se llama PolitiFact, es de un diario de Texas en Estados Unidos que comenzó a monitorear todas las promesas que hacía Obama. Y luego de capturar esas promesas empezó a evaluar el cumplimiento. Y ya llevan, bueno, 4 años con este trabajo y no lo han soltado. Es decir, cada promesa que dice, no solo las de campaña, se van registrando y luego se les pone un nivel de cumplimiento. Ese Obama Meter es conocido como fact check, es decir, evaluación de datos, y para eso se necesitan muchos datos. Ese es uno de los usos de los datos abiertos. Validar estos datos cuando Obama dice se han construido 1500 casas, saber que son 1500 es un trabajo que solo se puede hacer cuando hay datos. Acá en Chile nosotros hicimos algo muy similar con el monitoreo de las promesas de gobierno y se llama del dicho al hecho, que hace juego con un refrán de del dicho al hecho y un gran trecho, que quiere decir una cosa decirlo y otra cosa hacerlo. Entonces nosotros aquí monitoreamos el cumplimiento de las promesas legislativas basándonos en los datos abiertos del Congreso Nacional, en que publican el estado actual de los proyectos, quién votó que sí, quién votó que no, o cuál fue la urgencia o prioridad que le da el gobierno a cada proyecto de ley. Entonces, basado en eso, nosotros construimos este sitio que permite navegar por distintas áreas el cumplimiento de las promesas de un año a otro. Otro uso de la tecnología para cívica tiene que ver con el activismo directo tradicional que tiene que ver con mover gente y molestar o hostigar a quienes están tomando decisiones. ¿Y cuál es el rol que tiene aquí el Open Data o datos abiertos? Es el rol de dar sustento a estos reclamos. Cuando hay datos abiertos, es muy fácil reclamar con razón y justificadamente. Y sobre todo, cuando son datos abiertos oficiales, provistos por el mismo gobierno, es mucho más fácil porque son datos que generaron en general las mismas personas a las que uno le reclama. Entonces, el impacto de ese reclamo es mucho mayor. Aquí en Chile ha habido 2 campañas muy fuertes de hostigamiento por Twitter, en que se ofrecen los Twitter de ciertas personas y se le pide a la ciudadanía que insista hasta reventar sus cuentas sobre la modificación de alguna ley.
o la clarificación del financiamiento de, de las políticas. En Argentina se hizo hace algún tiempo una campaña que se llamaba ¿Quién te banca? Es similar a eso. El ejemplo de aquí de la derecha que se llama ¿Quién te financia? Otros ejemplos de interacción tecnológica entre la ciudadanía y los gobiernos facilitada por los datos tiene que ver con el contacto y con los representantes y la centralización de los servicios. Esto es algo que no se ve a primera vista, pero una gran desilusión para un ciudadano es interactuar con un servicio que está organizado de una forma que no se entiende. Los datos abiertos son un gran mecanismo para centralizar información, porque los datos abiertos se consideran abiertos si es que son encontrables. Y para ser encontrables tienen que estar publicados, catalogados, descritos, y eso tiene que ver con centralización. ¿Bien? O sea, en la presentación de Paula vimos algunos ejemplos de datos, pero no necesariamente datos abiertos. Los datos en general son potencia en sí misma. La cantidad de cosas que se puede hacer con datos claramente es mayor que las que se pueden hacer sin datos. Pero la diferencia entre un dato abierto y un dato normal es que el dato abierto en general se espera que sea reutilizable y, como dijo Paula, libre. Pero yo quería hacer hincapié en los datos abiertos que son provistos por el gobierno. Desde hace un tiempo que se viene reclamando que los datos que están en poder de los estados, sean gobiernos locales, ministerios de justicia, congresos, en cada una de sus reparticiones, esos son capital social que en general ha sido construido con el pago de los impuestos de los ciudadanos, y al igual que las calles, deben estar de libre acceso. Una calle que se paga con los impuestos de los ciudadanos, uno reclama inmediatamente si la cierran para un fin privado o para uso privado de la gente. En cambio, un dato abierto, un dato levantado por un ministerio, como no se sabe que está levantado ese dato, no se reclama, pero es igualmente público. Y por lo tanto el derecho a acceder a él también. Por eso la centralización del servicio y el contacto son vitales para el Open Data. Tienen que estar todos los datos publicados, buscables y de fácil acceso. Los dos ejemplos que estoy mostrando acá, uno es de la República Checa, se llama Napistegin, que significa pregúntales, y el otro se llama Acceso Inteligente. Son centralizadores de servicios. El primero es para escribirle a los representantes de todos los niveles de un punto. Es decir, si es que alguien que vive en el barrio del Once, en Buenos Aires, hay por lo menos 3 o 4 capas de administración pública sobre ese lugar. Y es muy difícil acceder a todos los representantes. Puede estar el gobernador local, puede estar un consejero, puede estar un diputado, un senador, el presidente, el gobernador federal. No conozco bien la administración argentina, pero hay muchas capas de administración pública sobre eso. Y por datos abiertos se puede acceder a cada uno de esos niveles y a la información de contacto de cada representante. Entonces Napistegin ofrece ese servicio, que un usuario ingresa un punto en un mapa y el sitio le ofrece todos los niveles administrativos sobre ese punto para que se pueda comunicar con su representante. Acceso inteligente, por otro lado, es una herramienta centralizadora de consultas sobre información pública, es decir, datos abiertos que no han sido abiertos, pero debieran serlo. En general, las leyes de transparencia que se están publicando o adoptando en el mundo diferencian dos partes. Una se llama transparencia activa, es decir, todo lo que los gobiernos están obligados a publicar, y transparencia pasiva, que es todo lo que están obligados a responder. Por supuesto que las preguntas son infinitas, por eso la transparencia activa no puede hacerse cargo de publicar todo, por ahora, pero luego nosotros apuntamos a que sí lo hagan. Acceso inteligente ofrece el servicio de ser una ventanilla única por la que se le puede preguntar a cualquier organismo del Estado, sin importar la URL, es decir, la dirección de ese
sistema, ni la contraseña, ni los registros, porque en general los organismos te piden registrarse y hacerte un password, y bueno, por lo menos en Chile son 400 organismos, por lo tanto 400 sitios web, por lo tanto 400 usuarios y password que se transforman en un estorbo para un usuario que quiere hacer una simple pregunta. Acceso inteligente centraliza eso para que solo sea en un lugar cualquier consulta. Y el otro objetivo de acceso inteligente es que las respuestas que son públicas queden publicadas, porque actualmente cuando una respuesta es respondida queda en el correo del solicitante, pero siendo una información pública es mucho más eficiente que quede publicada en un lugar. Y este es ese sitio donde quedaría publicado. Otro tipo de implementaciones de tecnología usando datos abiertos son realmente bastante sorprendentes y tienen que ver con análisis de datos en tiempo real. En las últimas elecciones en Estados Unidos se usaron dos aplicaciones que escuchaban, dos aplicaciones móviles que escuchaban a las personas hablar y podían detectar ciertas frases como promesas o como declaraciones relacionadas con algún proyecto de ley que esté, digamos, financiado por algún lobista. Y estas aplicaciones entonces permitían a los usuarios, periodistas en general o activistas, estar escuchando a un político y decirle: oiga señor, usted está diciendo esto porque cierta tabacalera promueve esa idea en el proyecto de ley número 25.400 y usted lo apoyó. Ese tipo de análisis sumamente complejo es solamente factible porque hay suficientes datos abiertos, por ejemplo en Estados Unidos, del registro de los lobistas. Ahí se sabe quién va a hablar con los políticos sobre qué tema. Entonces permite, esa liberación de datos permite hacer ese tipo de impacto. Bueno, y creo que estoy llegando al límite del tiempo, pero lo que quería decir es una advertencia. Los datos abiertos son una excelente herramienta, pero como toda herramienta debe ser usada. Y para ser usada se necesita una habilidad. No todos pueden hacer lo mismo con un martillo y un cincel. Es decir, hay que saber, tener oficio, técnica, persistencia. Y eso es lo que, bueno, Wingu creo que hace una excelente labor de enseñar a usar estas herramientas, y los datos abiertos seguro que les serán de mucha utilidad si es que aprenden a usarlos. Ahora voy a dejar a Anka Matiok, la coordinadora regional del Desarrollando América Latina, con su presentación del evento de este año. Hola a todos. Antes de partir con mi discurso sobre Desarrollando América Latina, les quería compartir un link, de hecho que está dentro del sitio web de Desarrollando América, donde hay mucha información disponible sobre datos abiertos, así que incluso después de esta conversación que estamos teniendo, ustedes se podrían meter aquí en desarrollandoamerica.org/datos abiertos para más información. Hay el manual, hay los conceptos básicos, hay mucha más información para que puedan internalizar un poco el discurso de hoy día. Bueno, ahora, a ver, pasamos a una presentación, sí. Ok, Desarrollando América Latina es una iniciativa que comenzó en el año 2011 que busca crear aplicaciones que resuelvan problemas sociales con datos abiertos. De esa forma estamos nosotros conectados con los datos abiertos. En el año 2011 partimos en 6 países, dentro de esos 6 países estaban también Argentina, y estuvimos trabajando en distintos temas sociales, tales como por ejemplo educación o salud, educación, transporte público, intentando resolver esas problemáticas usando la tecnología y los datos abiertos.
Ya. Ahora, estamos en el año 2013, estamos ya lanzados con la iniciativa Desarrollando América, estamos ya abiertas las inscripciones. Entonces les quiero explicar un poco la historia de Desarrollando América. Cuando empezamos en 2011, nosotros nos agarramos de una metodología que era muy popular en ese entonces, que era una hackathon, o sea, una maratón de desarrollo web, de desarrollo de aplicaciones. En 2011 y también en 2012, después de esas dos experiencias nos dimos cuenta que nuestro objetivo, que es crear esas aplicaciones cívicas, sociales, realmente no se estaba cumpliendo, porque dentro de ese hackathon, que son unos 36 horas intensos de ese desarrollo web, se desarrollaban más bien unos prototipos, pero no aplicaciones realmente que un ciudadano o un usuario realmente podría usar. Entonces, este año estamos con otra metodología que se llama un Apps Challenge. Aquí pueden ver un poco sobre en qué consiste el Apps Challenge, pero muy básicamente, en vez de 36 horas para desarrollar tu aplicación, ahora tienes 3 semanas completas para desarrollar una aplicación. Los participantes, o sea, el perfil de los participantes, las personas que desarrollan esas apps, son desarrolladores web, ingenieros, diseñadores gráficas, emprendedores y también project managers, etc. Entonces, lo que se hace durante esas 3 semanas son distintas actividades para apoyar a esos participantes, a esos desarrolladores. Primero tenemos un lanzamiento que va a ser el 5 de octubre, donde esos participantes se van a juntar con expertos sociales, o sea, expertos en los temas, tales como educación, salud, etcétera, para pensar en qué tipo de aplicaciones podrían resolver algunas de las problemáticas dentro de ese tema. Después del lanzamiento, cada equipo se lleva una aplicación para la casa y ya está empezando a pensar en su aplicación. Después, en cada uno de los países tenemos distintas actividades nacionales. También la mayoría van a tener mini hackatones, o sea, instancias para desarrollar su aplicación e interactuar con los otros participantes y los otros expertos sociales. Y finalmente tenemos un Demo Day el sábado 26 de octubre, donde los equipos muestran sus aplicaciones ya terminadas dentro de 5 minutos. O sea, tienen que dar un pitch mostrando su aplicación en frente a un jurado nacional. Y ahí el jurado nacional selecciona a los 3 ganadores nacionales por país. Entonces, para repetir, nuestro objetivo sí es crear aplicaciones concretas, sustentables y de alto impacto, pero también a la vez crear una comunidad de datos abiertos, una comunidad que realmente trabaja todos para un fin, que es esa generación, creación de esas aplicaciones. Ya, ¿y dónde estamos participando como Desarrollando América Latina? Este año estamos en 12 países, como pueden ver aquí, estamos en México, Guatemala, Ecuador, Costa Rica, Colombia, Brasil, Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Uruguay y Paraguay. Entonces, DAL tiene una metodología de trabajo bien especial. Tal como dijo la Paula, nosotros como Ciudadano Inteligente promovemos esa iniciativa, pero la verdad es que en cada uno de los países tenemos un partner estratégico. En general, los partners estratégicos, tales como pueden ver en esa mapa, Wingo, por ejemplo, en Argentina, ellos son los coordinadores nacionales, es decir, que ellos llevan a cabo la iniciativa y todos los eventos que había mencionado en el slide pasado, es decir, el lanzamiento, las distintas actividades nacionales y el Demo Day. Eso se realiza simultáneamente en cada uno de los 12 países. Entonces, tenemos muy claro ahora quiénes son los coordinadores locales y cuál es su rol.
Pero ahora les quiero hablar un poco más sobre quiénes están participando dentro de Desarrollando América Latina este año y en los años pasados y cómo ustedes se podrían involucrar. Entonces, finalmente, como ya les había dicho, los participantes, es decir, las personas que realmente desarrollen esa aplicación a nivel tecnológico, son desarrolladores web, diseñadores, project managers, emprendedores, y la verdad es que tenemos mucha otra gente que participe. El año pasado, por ejemplo, tuvimos sociólogos, cientistas políticas, activistas que realmente les interesa cambiar su ciudad, su comuna o su país con esas aplicaciones sociales. Pero también unos participantes que son muy importantes para desarrollar una aplicación que realmente logre algún tipo de impacto local, son los expertos sociales. Entonces, ¿quiénes son? Por ejemplo, este año en Chile estamos trabajando en 3 temas sociales. Estamos trabajando en educación, en agricultura y en pobreza. Entonces, en cada uno de esos tracks, que se determina según el país, cada país determina sus tracks dependiendo de qué tan relevantes son los temas en su país y también qué tipo de datos abiertos existen o pueden existir en su país. Entonces, nosotros después de determinar los tracks, nos sentamos como coordinadores locales y pensamos quiénes podrían servir como expertos sociales o como nosotros le llamamos stakeholders, que su rol durante todas esas 3 semanas de desarrollo web es apoyar y fortalecer a los equipos que quizás no son expertos en la temática. En general, los desarrolladores y los diseñadores no se especializan en salud o en educación, etc. Entonces nosotros buscamos como coordinador local a distintos expertos sociales que podrían proveer ese apoyo. En general, los expertos sociales son ONGs, tales como ustedes, non-profits, organizaciones sociales, gobiernos locales, incluso como municipalidades o ministerios, por ejemplo, o incluso instituciones regionales o internacionales, tales como el Banco Mundial o el BID. Entonces, o UNICEF, claro. Entonces, para darles un ejemplo más concreto, el año pasado en Chile trabajamos en transporte y el experto social para nosotros era el Ministerio de Transporte. También el año pasado trabajamos en Derechos del Niño y el experto social era UNICEF. Entonces, este año los expertos sociales son aún más importantes que el año pasado porque en esa nueva metodología del Apps Challenge, y de nuevo voy a mostrar ese slide, los expertos sociales son muy importantes durante todas las actividades de esas 3 semanas. Primero y más importante es el lanzamiento, donde los participantes, es decir, los desarrolladores, diseñadores, etcétera, se juntan con los expertos en una misma sala y los expertos sociales ahí tienen que dar un pitch, o sea, tienen que vender su tema, su problemática, para que sea suficientemente atractivo para los participantes, para que ellos desarrollen una aplicación en esa área. Entonces, cada experto tiene 30 minutos para describir un poco sobre cuál es la problemática de educación en Argentina, y yo como el Ministerio de Educación de Argentina tengo algunas propuestas para ustedes como participantes. Yo creo que quizás esa aplicación realmente nos podría resolver ese problema que yo les estoy explicando. Entonces, me gustaría que ustedes trabajaran conmigo en esa aplicación. Entonces, ese es un poco el rol del experto social o del stakeholder dentro del lanzamiento, en la reunión de ideación. Tal como les dije, en esa actividad el objetivo es salir ya con una idea más o menos clara de qué tipo de aplicación voy a crear. Después, en las actividades nacionales, por ejemplo, yo sé que en Argentina y también en Chile vamos a tener
hackatones, también ahí está muy clave el rol del experto social, porque ahí están realmente muy dispuestos a responder cualquier pregunta que podrían llegar a tener los equipos mientras están desarrollando la aplicación. También lo que estamos viendo es que los stakeholders seguramente van a quedar muy enganchados con los equipos y van a apoyarlos durante los 3 semanas del Apps Challenge. Finalmente en el Demo Day, todos los expertos sociales con sus amigos y sus otros compañeros del trabajo llegan y ven las aplicaciones que surgieron después de todo el apoyo y todo el trabajo que se concretó en esas 3 semanas. Así que mi desafío para ustedes es primero interiorizar un poco el discurso de datos abiertos a nivel más macro y después involucrarse quizás con iniciativas tales como Desarrollando América Latina u otras, pero sería realmente muy interesante si ustedes podrían aprovechar esa oportunidad que les estamos dando y realmente participar en crear aplicaciones de alto impacto que realmente podría resolver algunos problemas muy concretas. Así que yo sé que la Paula ahora les va a dar un poco más de información sobre todos los coordinadores locales Desarrollando América Latina, entonces dependiendo de dónde están, si están en Argentina se contacta con Wingo, si están en Chile se contacta con nosotros para participar en todas esas actividades. Así que adelante. Muchas gracias. Bueno, ahí está. Ahí estoy de vuelta. Bueno, gracias Anca y gracias Pedro. ¿Me están escuchando bien? Hola, acá estoy. Hicimos un pase de 5 auriculares más o menos, estaba hablando con otro. Ah, genial, qué buena onda. Bueno, gracias Pedro y Anca, súper interesante. Es genial el trabajo que hacen, están súper metidos en todo lo que es transparencia, inteligencia ciudadana, como dice el nombre de su fundación, y la verdad es que es muy interesante todos los ejemplos que contaron y los desarrollos que están haciendo, y lo que es más interesante, que es como la magia de los datos abiertos, es que todas estas iniciativas se pueden tomar, como están abiertas, todos estos desarrollos que procesan estos datos y que lo muestran de una forma tan amigable y para hacer, bueno, tanto trabajo e incidencia, se pueden tomar, se toman y uno les pone la información de su país, es decir, los embebe con los datos locales y los reutiliza. Eso es la magia de toda esta tecnología, de estas iniciativas que estamos hablando. Así que bueno, tomando todo, bueno, como toda esta magia que se puede hacer y como con una curiosidad de ir metiéndonos en este tema, digamos, bueno, entonces, ¿cómo yo, siendo una ONG, cómo me puedo involucrar en esto? Como bien Anca dijo y habló de Desarrollando América Latina, por suerte hoy en el mundo hay cada vez más iniciativas locales y, bueno, en Argentina, en el resto de América Latina y en el mundo, que van buscando mezclar a la ciudadanía en esto, van buscando meter en la agenda de las ciudades y de los países, de los gobiernos, esta necesidad. En el mundo de los que estamos en la tecnología y las organizaciones que están netamente metidas en todo esto que es transparencia, estamos muy involucrados y la verdad es que no paramos de fascinarnos con lo que la tecnología puede brindarnos. Y es un tema súper instalado, pero nos dimos cuenta y se habla en las conferencias de que hoy la necesidad es involucrar fuertemente al tercer sector y al resto de la ciudadanía en todo esto, y que sabemos que se van a realmente maravillar. Entonces, bueno, concretamente hablando de las iniciativas, ¿qué hago con todo esto? ¿Cómo puedo avanzar? Anca contó súper claro la iniciativa Desarrollando América Latina, que nos llena de orgullo, que crece y crece, cada vez más países se suman, es decir, que se sigue como promulgando, y hay deseos evidentemente en las ciudadanías de los diferentes países de América Latina de sumarse. Ahí Anca les mostró la página web del encuentro. En cada país va a haber diferentes actividades, es decir, el marco es el mismo,
pero ustedes, vimos mucha gente de México acá en el webinario, nos mandó saludos, gracias por estar, muchos de Venezuela, gente de Chile, de Guatemala, de Colombia, así que no se preocupen, en cada país va a haber un montón de iniciativas para ir involucrándolos. Por ejemplo, lo que nosotros pensamos, que sabemos que en otros países se va a hacer similar en otras fechas, pero la idea es la misma. Nos juntamos el 19 de septiembre acá en Buenos Aires, y las provincias que puedan sumarse viajarán, y si no, los vamos a invitar para que por streaming que se sumen. Y queremos hacer el cruce, hacer como un lanzamiento de esta idea y ver qué ONGs tenemos, qué datos hay, qué ONGs vienen, ya sabemos de muchas que van a estar presentes, y juntarlos con expertos de tecnología. Entonces, que las ONGs cuenten su problemática, yo tengo este problema, tengo estos datos, o tengo este problema pero no tengo estos datos, y ver qué puede salir. Realmente la tecnología no tiene límites y las ONGs saben del tema, así que en este casamiento es bárbaro lo que se puede hacer, lo hemos visto y es fabuloso. Por eso, bueno, concretamente, ¿cómo podemos avanzar? Bueno, juntándonos en estas iniciativas para mezclar expertos y ONGs y buscar cómo hacer con la tecnología impacto social. Otro ejemplo que también les mencionaba acá en la presentación es la expedición de datos. Esta es otra forma de también enlazar a la ciudadanía y a las organizaciones y expertos en diferentes temas con la tecnología. La expedición de datos es una iniciativa que busca entender qué dicen los datos. Muchas veces los vemos, pero los entendemos como así por encima. Sí, estoy leyendo, tantos millones para esto los veo. Pero una expedición de datos, nosotros lo que buscamos es hacer este cruce de diferentes disciplinas y hacer como el agregado de los conocimientos de cada ámbito, ¿no? Para eso necesitamos tener un equipo multidisciplinario. Necesitamos que para una expedición de datos una persona haga la articulación y la guíe todo el proceso de los participantes y del pensamiento, ¿no? de la evolución de este análisis de datos. Los integrantes que necesitamos para una expedición de datos deben ser una persona experta en tecnología, por supuesto, alguien que sepa de hacer una aplicación, el experto de los datos, por ejemplo, el sociólogo o la persona que sabe de salud, la persona de la ONG. Y alguien que sepa de visualización para hacer la muestra de todos estos datos, pero generalmente también la persona de tecnología lo puede hacer, y si podemos invitar a alguna persona de otro ámbito, pero también experto, puede agregarle valor desde su óptica. Básicamente lo que la expedición de datos busca a través de este proceso y de esta articulación es responder dos preguntas. ¿Qué dicen los datos y qué se puede lograr con los datos? Es decir, ¿qué debemos hacer con ellos? ¿Qué decisiones tomamos? ¿Hay un problema acá? ¿Tenemos que avanzar? ¿En qué dirección? Las expediciones de datos se realizan en diferentes países. Pronto vamos a tener una iniciativa coordinada desde México y buscamos realizarla en los diferentes países. Lo vamos a hacer también acá en Argentina. Así que no dejen de levantar la mano a sus coordinadores locales y fomentar. Escuchamos casos de expediciones que partían de cero y era preguntar, y era un proceso deductivo, y buscando en internet y buscando datos y visualizándolos se llegaron a brillantes conclusiones con con la magia de la tecnología y la posibilidad de acceder a los datos. Así que bueno, les dejo esta inquietud también con el tema de datos abiertos. Y por último hoy para mencionar hoy, porque de último no tiene nada, de iniciativas para llevar a la práctica esto está lleno, pero queríamos contarles lo que ustedes ahora nosotros conocemos que está sucediendo. Otro ejemplo es la minería de datos, que tiene mucho que ver con lo que hacemos en el DAL y que tiene mucho que ver con lo que se hacen en las expediciones. La minería de datos es sentarse a bucear y ver qué datos hay y bajarlos y hacer ese cruce. Acá en la Argentina hay una iniciativa que creo que se está replicando en otros países, pero que sí estoy segura que se puede replicar, que se llama el Data Fest, es decir, la fiesta de datos. Se realizó en el 2012 con unos resultados que estuvieron tremendos. Estuve participando yo en una mesa que analizaban datos judiciales. Yo no estoy para nada familiarizada con todos los datos judiciales, pero fue como un poco de una expedición, sentarse a ver, bueno, a ver qué hay en la página del Poder Judicial, las sentencias de cada cámara, y empezar a hacer un poco bajarlo, y los técnicos hacían cruces de información,
y así podíamos analizar el patrón de comportamiento de las sentencias y ver cómo era, cómo iban, qué pasaba cuando iba a la Cámara de Apelaciones en segunda instancia, y ahí realmente salían unos debates súper interesantes. Entonces, bueno, este 2013 también se va a realizar el DataFest en Buenos Aires. Si quieren saber cómo participar, yo acá les muestro la página, les dejo la inquietud, www.datafest.org.ar. En breve se va a abrir la inscripción. Y bueno, le sembramos ahí la curiosidad a ver si les interesa participar y que lo tengan en cuenta. Puede ser otra forma para ustedes entrar en este mundo y potenciar lo que hacen en su organización, y son iniciativas que la verdad es que nos llenan de orgullo que estén sucediendo. Le agradecemos a la gente de la Universidad Austral y La Nación que lo hacen y que invitan, la entrada es gratuita por supuesto, porque siguen instalando el tema en la agenda y despertando curiosidad y acercándonos. Lo que todas estas iniciativas buscan, desarrollando América Latina, la expedición de datos, la minería de datos, o simplemente juntarse con algún experto en tecnología para visualizar, buscan integrar al ciudadano en los procesos democráticos. La verdad es que hablamos de eso, y buscan en la ciudadanía mayor eficiencia y eficacia de los servicios públicos y la medición del impacto en las políticas públicas. Y como dijimos, la transparencia y lo que mejor podríamos lograr con esto es hacer incidencia, ¿no? Que la ciudadanía levante, que una ONG levante la mano y diga, no, estos recursos están mal utilizados porque yo tengo la prueba de... y esto es posible y se puede hacer, y es cuestión de empezar a trabajar y de a poquito, tímidamente, y con las posibilidades que tengamos, ir metiendo estos temas en la realidad de nuestra organización. Acá teníamos, recién nos estaban tuiteando los chicos de Techo, que también es una organización amiga con que trabajamos con ellos, implementan los servicios de Wingu, y ellos en el DataFest y en hackatones pasados hicieron unas visualizaciones tremendas con la información que ellos tienen para ver el riachuelo y el catastro de las villas o asentamientos o viviendas por debajo de las condiciones, digamos, en situación desfavorecida. Ellos hicieron unas visualizaciones increíbles. La gente del directorio legislativo, que están muchos metidos en lo de transparencia, también aprovechan esta información y hicieron unos cruces increíbles. Y bueno, está lleno de ejemplos en la página del Desarrollando América Latina, si quieren ver casos concretos que se puede hacer. Acá tenemos unas dudas, bueno, estamos con el tiempo medio justo, pero vamos a ver, les respondemos unas dudas que vimos que fueron las que más se repitieron. Uno de Bolivia nos preguntan, ¿cómo sé si yo tengo datos en mi organización? Bueno, bien, ahí lo que tenés que hacer es lo que te recomendamos, es que contactes a la gente de Bolivia que está liderando el Desarrollando América Latina ahí, y que te reúnas con ellos, intercambien mails, hagan un Skype, un Hangout y les digan qué es lo que ustedes hacen y cómo pueden articular y cómo pueden participar de esta iniciativa. Otra pregunta es, ¿y si no tengo datos, cómo puedo participar en Desarrollando América Latina? Bueno, eso es muy interesante, y Pedro había contado de algo del tema de los datos, de la riqueza de los datos, y que no siempre tenemos datos abiertos o no siempre podemos valernos de estos datos abiertos. En el Desarrollando América Latina el año pasado en Argentina participó una organización que se llama Senco y Casa Angelman, que ellos no tenían netamente datos y tampoco necesitaban datos abiertos que estuvieran en la nube, en internet. Sin embargo, vinieron y contaron su problema acerca de que trabajaban con chiquitos con una discapacidad neurológica, particularmente, bueno, la gente de ASEMCO, que era del autismo. Y en el Desarrollo de América Latina contaron esto y se sumaron desarrolladores que les copó la idea, empezaron como a hacer visualizaciones en su cabeza y terminaron haciendo un jueguito, una aplicación que produce datos. En vez de tomarlo, esta aplicación es un jueguito para que jueguen los chicos con autismo, con características que la hacían única, que era para que jueguen solo, y esto va produciendo datos que a la comunidad que trabaja con estos temas le sirven un montón. Otra pregunta que nos hacen es acerca de si es legal publicar datos personales. Bueno, hay algo que es súper importante aclarar y espero que haya muchas personas, Saúl, que en el webinario que puedan registrar esto, que es súper importante. Estamos hablando de un continente, ¿no? Latinoamérica y el resto del mundo, el mundo entero. Todos los escenarios son diferentes
Incluso en Argentina el escenario es diferente en Buenos Aires o en las diferentes provincias y en el resto del país, ¿no? En Buenos Aires tenemos la ley 104, que es la que permite el acceso a la información pública, y si una organización o un ciudadano quiere acceder a un dato y no lo encuentra o no lo tiene, puede ir a reclamarlo a un juzgado y decir, yo quiero saber cuánto o qué pasó con este fallo o cuánto dinero. Y la ley 104, que si yo no recuerdo mal es de, acá está, 1998, es decir que en ese sentido fuimos pioneros, así que es una alegría. Anca y Pedro y la Fundación Ciudadana Inteligente tienen un escenario muy diferente en Chile, que están muy avanzados al respecto. En Brasil también están súper avanzados y bueno, la verdad es que no nos podemos poner a detallar. Los escenarios son diferentes, pero está bueno meterse y saber qué pasa en mi país. En Argentina aún como país no tenemos una ley de acceso a la información pública, estuvo muy cerquita de salir y sancionarse el año pasado y no salió. Y cuando hablamos de libertad y de datos, es un tema nuevo, está bueno que entre todos lo construyamos, que nos vayamos metiendo. Cuando hablamos de privacidad entendemos que, por ejemplo, la historia clínica de una persona, eso no va a ser un dato público, siempre se está resguardando y se busca resguardar la integridad de las personas y la privacidad, pero sí hablamos de divulgar datos como declaraciones juradas de los políticos, gasto público, distribución de los impuestos en gasto, datos que hacen a nuestro día a día, y no quiero enumerar algunos porque es muy extenso, y hace al todo de nuestra vida. Así que bueno, acá me habían preguntado acerca de las leyes, espero haberla respondido. Si quieren saber en su país cómo es, de vuelta, remítanse. Yo ahora le voy a pasar todos los contactos. Bueno, claro, la otra pregunta que es típica, ¿no? No entiendo nada de tecnología, ¿cómo puedo incorporar los datos abiertos? Los invitamos a estas iniciativas, ojalá que pueda salir alguna aplicación de su estadía y de su participación en estas iniciativas, pero si no nace en una aplicación, no dejen de ir, involucrarse y escuchar a ver qué pasa, de qué estamos hablando, hacer un poco más un cara a cara de qué se está tratando, así que este era un poco el objetivo de este webinario, era introducir el tema y despertarles la curiosidad. Sabemos que muchos están súper interesados y que van metiéndose a medida que pueden. Hay un montón de aplicaciones para visualizar datos, hay herramientas en la expedición de datos. Acá es otra pregunta que estoy metiendo de Yapa, ya estamos súper atrasados. La escuela de datos hace visualización de datos y enseña a utilizar herramientas. Se necesita poco conocimiento de tecnología, pero podemos decir que son herramientas sencillas, pero que hay que aprender a usarlas. Tienen Google Refine, Tableau, Google Fusion Tables, hay un montón de herramientas. No podemos cubrir todo esto acá porque había mucho para contar, pero sí, contáctenos a mí, acá en Wingu, a Anca en Chile, la gente de México, SocialTIC o Fundar. Yo en esta presentación, acá atrás, les voy a dejar todos los enlaces y los puntos de contacto detrás de cada país, y les voy a estar mandando esta presentación en uno o 2 días. En cuanto procesemos el audio, se las mandamos. Así que bueno, gracias a todos por haber venido, esperamos haber sembrado la semillita de la curiosidad. No se estresen si no tienen recursos, ni tiempo, ni conocimientos. De a poquito pueden ir metiéndose. Les conté los ejemplos de la gente de ASEMCO que vinieron. No tengo nada escrito en papel, no tengo nada, no tengo datos, no tengo conocimiento, pero al hacer el cruce con la tecnología más de uno se enganchó y pueden salir cosas increíbles. Así que bueno, gracias por todo, no dejen de consultar las páginas que les mandamos, ahora van a quedar todas a disposición, se las mando en estos días, y gracias a Anca, gracias a Pedro, fue un gusto tenerlos, y gracias a todos por venir. Nos vemos y nos quedamos en contacto. Hasta luego.